Si produciese placer estar preso o renunciar a todo tipo de libertad, ¿se elegiría estar preso? Buena pregunta, pero errónea. Para Aldous Huxley, la verdadera pregunta sería, si eso pasara, ¿siquiera podríamos elegir? Un mundo feliz y su revisión Retorno a un mundo feliz, escritas por Aldous Huxley, se han adelantado más de medio siglo a su tiempo. Sus predicciones han ido progresando y encontrado sus homólogos en la realidad. Más importante que revisar una cronología es revisar las raíces mismas de la dictadura que advirtió. Es un concepto complejo que he explicado en videos pasados, justamente el llamado Bienvenido a nuestro mundo feliz. Refiere al avance irreflexivo del desarrollo tecnológico, que es puesto por sobre todo y que no puede ser cuestionado, cuyos objetivos son el incremento de la productividad, la eficiencia, el consumo y la satisfacción, este último como elemento secundario. Bajo este precepto no se puede dudar de la tecnología. Esta prevalece hacia el control, incluso por sobre la ciencia. Se considera al uso de la tecnología como el camino y el objetivo de la humanidad. Entre más variables se controlen, se cree que todo será mejor. Así, sin más. La tecnología, no solo en sus versiones más usuales, sino también en sus versiones blandas y o sutiles, como la arquitectura, deben funcionar para el control en pos de lo ya dicho. No hay moral, no hay ética, no hay filosofía, no hay abstracción, no pueden ser cuantificadas. Estas últimas no pueden ser cuantificadas, el placer en cambio sí, a través del consumo. En este aspecto, el vacío de la condición posmoderna deja solo las sensaciones corporales como brújula moral, ética y racional para la sociedad. El placer, el miedo y otras tantas emociones se vuelven el timón de las masas, timón tomado por la técnica. Pongamos de relieve el tema del sexo. En la actualidad, a pesar de ser una sociedad cada vez más sexualizada y más abierta con el asunto, la presente generación practica menos relaciones que sus antecesoras, aduciendo a que es más efectivo y menos problemático acceder a formas de autosatisfacción en las que no se involucran otros humanos, habiendo ya amplia variedad de productos y otros más en camino como muñecos automatizados. Un punto más en que la técnica no soluciona, sino que reemplaza. Ese es el punto, la técnica no evoluciona algo, lo reemplaza. La imprenta no evolucionó a los copistas, los reemplazó. La televisión no evolucionó a la imprenta, la reemplazó. En un mundo feliz, la tecnología reemplazó a las familias como formadoras, reemplazó a los humanos como procreadores, reemplazó la necesidad de control y o madurez emocional con el soma, reemplazó la necesidad de elección al proveer un ambiente plenamente controlado y sin conflictos, lo que nos lleva a la otra clave. Estos elementos no tienen ni moral, ni ética, ni racionalidad detrás. Un químico puede activarlos sin necesidad de que el individuo haga algo o se someta a algo. La satisfacción y el placer fácilmente pueden confundirse con felicidad. Ante un entorno totalmente controlado, un entorno donde no se conoce ningún tipo de conflicto. Lógicamente, ante el dolor se experimenta repulsión, pero ante el placer, atracción. No es necesario hacer una profunda cavilación al pensar en la maraña de actividades nocivas o hasta letales hechas solo por placer. Sistemas de explotación humana solo existentes para un proceso de producción-consumo que termina en el placer de unos. Michel Foucault hablaba sobre la biopolítica, sobre la imposición de normas sociales sobre el cuerpo, la biología y demás aspectos de la vida humana. Él hablaba sobre todo de regímenes de miedo y de vigilancia, donde la normalidad era el mazo que presionaba al individuo. Pero, ¿qué hay del mazo del placer? Si hubo sociedades muy robustas basadas en el miedo, ¿qué hay de los poderes que puedan surgir con base en el placer? Pero esto va más allá. Todos los discursos populares se trivializan con el fin de entretener, como bien lo expone Neil Postman en Amusing Ourselves to Death, tema que ya también fue tratado en otro video. La cuestión es que todo lo público se vuelve entretenimiento, la política, la ciencia, la vida privada, todo.
Se llena de entretenimiento y por consiguiente los discursos racionales pierden sentido. Un rapero puede hablar de tierras planas y un científico tiene que responderle rampeando para tener validez social. El político se centrará más en proveer emociones positivas e interesantes que argumentos, siendo así reducido a una mera figura pública. Sin problema, actores o individuos del mundo de las ficciones podrán aspirar al poder. No es que no haya verdad, es que la verdad es algo poco interesante. No entretiene, por tanto no importa. En un mundo feliz, las personas han sido reducidas a instrumentos de su propia satisfacción. Son capaces de soportar órdenes vejatorios e inhumanizantes, no por ser obligados, sino por elección propia, por verlo como la elección óptima. Así habría siempre una fuerza de trabajo cada vez más sumisa, que no podría hacer nada, o mejor dicho, no desearía hacer algo para cambiar las cosas. Huxley menciona cómo a los inferiores se les provee de sexo constante y de soma para mantenerlos siempre felices en su estado de servidumbre. Una inmensa mayoría prácticamente incapacitada de ser parte o asemejarse a la cúspide de la hegemonía. Huxley no parece haber errado al pensar en una sociedad dependiente de estimulantes y analgésicos. Sin embargo, no pensó mucho en un mercado diverso. ¿Por qué solo un soma si puedes ofrecer cientos de variedades? Cualquier defecto, dolor o malestar que nos permita seguir con la tendencia a la eficiencia, productividad, consumo y satisfacción debe doparse para proseguir. Cualquiera que esté inconforme con su vida puede simplemente acceder a una de las tantas formas de placer. No necesita cambiar nada, tan solo necesita consumir, ni tan siquiera necesita querer cambiar las estructuras que lo oprimen, pues cuando ya se ha adhesionado por medios químicos, él ya es parte de estas estructuras. Estadísticamente hablando, cada vez se vive mejor materialmente. Estadísticamente hablando, gracias a la tecnología y otros tantos aspectos, cada vez se vive mejor materialmente hablando. Pero la brecha entre ricos y no ricos se va haciendo cada vez más grande. Así también el consumo de todo tipo de estimulantes no para de crecer. El debate actual alrededor de los psicotrópicos ilegales recae directamente sobre su posible legalización. En estos temas se maneja su consumo como un tema de libertad. El debate público no recae en qué tanto influye el aumento de presión e inestabilidad multicontextual para orillar a los individuos al consumo. ¿Qué dice de una sociedad que sea tan dependiente de formas de escape de la realidad? El control, o como le llamaba Huxley, sobreorganización. Ante una deficiente administración, las masas se hacen incontrolables. Hasta números reducidos se consideran sobrepoblación. Ante eso, hasta el propio Huxley se adscribía al control del crecimiento poblacional. La idea es simple: a mayor centralización, población y diferencias individuales, mayor será el desorden, más dificultad para el confort, la satisfacción y la producción. Más orden y control será pedido por gobernantes y gobernados. De lo contrario, se exponen a una incertidumbre e inseguridad de potencial desconocido, pero sobre todo a la insatisfacción. Así, bajo el discurso del bienestar y de la técnica, la tendencia al control solo gana fuerza. Aunque Huxley creía que esto pasaría porque el individuo desaparecería entre las masas y no tendría voz alguna para defenderse, irónicamente esto pasa también por un sobreindividualismo, donde cada individuo se separa, es un mundo aparte, por tanto su poder político está netamente disminuido. Entonces sí, existen los individuos, pero son individuos sin un poder político importante, de forma que están a merced de sus contextos, por lo cual ante esa debilidad solo les queda pedir ayuda y o protección especial a gobiernos o a iniciativas privadas. Huxley no es el primero ni el último en llegar a estas ideas. Oswald Spengler consideró lo mismo décadas antes. Actualmente la sociedad de los individuos es una realidad. La fragmentación y hostilidad política al interior de todo tipo de movimiento se hace patente. El color de piel, la orientación sexual, el lugar de nacimiento, la militancia política, el peso corporal, incluso lo que se come, lo que se viste, todo se halla politizado y sujeto a controversias. A su vez, los poderes más grandes comienzan a consolidarse en acciones hacia el control de diferentes aspectos de la realidad. Facebook y Google con su intento de controlar la información de Internet. Fundaciones y organismos mundiales buscando el control del crecimiento poblacional. Todo tipo de movimientos sociales de diferentes vertientes políticas, hablando de controlar el lenguaje, son solo el principio de una lista interminable de puntos en los cuales se llama y se pide el control.
La tecnología y no la ciencia se ve como la solución para todos los problemas, pues las partes de la ciencia que estudian la condición humana, social, política y económica no suelen formar parte de los discursos con los que se imponen políticas o productos. Por otro lado, la ciencia no es un sinónimo de control, la ciencia es un método de estudio, no un método de control de la realidad, del humano y de todo. No hay ley científica ni principio científico que obligue a alguien o dé una determinación sobre el control de la realidad. Esto del control es una de las tantas consecuencias de la técnica. En este momento hay varias visiones por parte de divulgadores de ciencia y científicos de todo el mundo que hablan sobre el uso de la ciencia para controlarlo todo, incluso la política. Neil deGrasse Tyson hablaba de un país ficticio llamado Rationalia, donde básicamente ese era el imperativo. Libros divulgativos repletos de opiniones de científicos que hablan sobre control y control y control, y obviamente hablan de ello como una especie de utopía. La ciencia no tiene control sobre la tecnología. Esta última solo necesita ser vendida adecuadamente para imponerse. Y a pesar de su estrecha relación con la ciencia, esta muchas veces entre sus filas no cuenta con los títulos de propiedad de sus producciones. No es que la tecnología sea una fuerza de destrucción, sus beneficios son innegables, pero como cualquier otra cosa, ser incapaz de cuestionar o analizar al respecto de la misma carece de lógica si se pretende usarla adecuadamente. Con el uso combinado de tecnologías no hay marcha atrás. La libertad puede ser abolida. A pesar de que la revisión que hizo Huxley pertenece a un momento más atrasado de la ciencia, él argumenta detalladamente las variadas formas en que se puede dominar o inhibir la voluntad. ¿Quién podría escapar de un control genético, químico, psicológico y luego social? ¿Quién podría oponerse a ello si se vendiera bajo la idea de la productividad económica, el placer y la satisfacción? Solo argumentos éticos y morales podrían cuestionar, pero ¿cómo podrían hacerse oír en una sociedad sin determinaciones ético-morales donde la filosofía se suprime de planes de estudio y las ciencias políticas y sociales son dejadas en segundo lugar? La libertad no es cuantificable y no tiene una correlación directa con algún índice económico, y de ser así no parece ser una preocupación para naciones de todo el mundo. ¿Está el humano condenado a encerrarse en placer para sobrevivir a su ciega tendencia al control y la productividad? ¿Qué hacer? Huxley plantea escenarios de acción propia, donde hace hincapié en argumentos éticos. Defender la dignidad humana y no ver en nada la solución o la piedra filosofal, abogando por la prudencia. Esto porque lo descrito es independiente y superior a las vertientes políticas. Otros autores, más como Postman, llaman a la reflexión a la divulgación de tal reflexión. Pero al ser algo global no basta solo con la labor individual. Tal como lo hicieron Huxley y Postman, el tema debe ponerse a discusión en los espacios académicos y luego en espacios comunes. Así como se crea conciencia sobre diversos fenómenos de la sociedad, puede crearse debate público sobre el tema. Solo así, algún día se podrá hacer algo. Como ya se ha dicho, este video se complementa con Bienvenido a nuestro mundo feliz, que puedes encontrar en este canal. Eso es todo por el momento. Si te ha gustado este video, sería de gran ayuda que pudieses compartirlo. Se despide Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.